Buenos días, mi grupo está conformado por Victoria Valecillo y mi persona es Fante Durán y nosotros le vamos a hablar sobre el seminario de frenos y embragues. Muy bien, primero que nada tenemos que saber la definición de qué son los frenos y qué son los embragues. Los frenos es un mecanismo que permite que un dispositivo se detenga o reduzca su avance. Los frenos se encargan de transformar la energía cinética en un objeto, como un automóvil, en trabajo y calor. Por otro lado, los embragues es un dispositivo cuya función consiste en desacoplar y acoplar dos ejes de un vehículo o de otra máquina que está en funcionamiento. El término también alude al acto de embragar, provocar que un eje, a través de cierto mecanismo, sea parte del movimiento de otro eje. Bien, sabiendo eso, aquí vamos a hacer un análisis estático sobre calcular, modelar o medir la distribución de la presión de las superficies de fricción. Segundo, determinar una relación entre la presión máxima y la presión en cualquier punto. Y tercero, emplear las condiciones de equilibrio estático para obtener las fuerzas de frenado P del par de torsión y las ecuaciones de los apoyos. Vamos a hablar ahora sobre una relación entre los frenos y el embrague. Los frenos y embrague tienen como objetivo el control del movimiento giratorio o traslación de sistemas mecánicos que son impulsados por motores. El comportamiento de un freno es análogo que al de un embrague, con la diferencia de que el embrague conecta una parte móvil, mientras que el freno conecta una parte móvil con una parte fija. En otras palabras, el elemento conductor como el elemento motriz del embrague pueden girar, en cambio en el freno contiene un elemento estático y otro giratorio. Ahora, los tipos de frenos y embragues. Existen muchos tipos de frenos y embragues, al que vamos a ver y describir unos pocos de ellas. Entre ellas podemos decir, por su manera de funcionar, pueden ser mecánicos, neumático, hidráulico, eléctrico, automático. Otra manera, o de otra manera decir, los tipos de frenos y embragues, están los embragues de contacto positivo, los embragues y frenos de fricción, embragues de sobremarcha, embragues centrífugos, embragues y frenos magnéticos y acoplamiento por fluidos. Ahora vamos a escribir cada uno de ellos. Los embragues de contacto físico se acoplan mediante interferencia mecánica por medio de unas mordazas dentadas de perfiles cuadrados o de sierra, o mediante otros perfiles de dientes. No se utilizan en frenos, usualmente. Son capaces de transmitir grandes torques sin deslizamiento y en ocasiones se combinan con embragues de fricción. Los embragues y frenos de fricción son los dispositivos o son los tipos más comunes usados, generalmente en industria automotriz. Se presionan juntas de dos o más superficies con una fuerza normal para crear un torque por la fricción. Las superficies de fricción deben ser planas y perpendiculares al eje de giro, cilíndricas o cónicas. Generalmente, por lo menos una de estas superficies de fricción es metálica, la otra suele ser de un material de alta fricción y se conoce como recubrimiento. Aquí a la derecha, aquí en la imagen, podemos ver un ejemplo del mismo, o el funcionamiento, y las partes que lleva. Embrague de sobremarcha. Operan automáticamente con base en la velocidad relativa de los elementos. Actúa sobre la circunferencia y permite la rotación relativa solo en una dirección. Si la rotación interna se invirtiese, la geometría interna del mecanismo del embrague apresa el eje y lo bloquea. Esto también se utiliza cuando se quiere elevar cargas pesadas, que cuando se deja aplicar la presión, el sistema se autobloquea como un método de seguridad. Aclarar tenemos un embrague de retención con sus partes, y en la izquierda tenemos un embrague de resorte enrollado. Embrague centrífugo. Se activan automáticamente cuando la velocidad del eje excede cierta magnitud. Los elementos de fricción son impulsados radialmente hacia afuera contra el interior de un tambor cilíndrico, como podemos ver aquí en la imagen. Embragues y frenos magnéticos. Aquí tenemos tres tipos: los embragues y frenos de partículas magnéticas, embragues y frenos de histéresis magnéticas y los embragues de remolino y de corriente. Definiendo uno de ellos, no todos, el primero, embrague y freno de partículas magnéticas, no tienen fricción de contacto directo entre el disco del embrague y la carcasa, ni fricción por desgaste de material. El espacio entre las superficies se está lleno con un polvo ferroso fino cuando se energiza la bobina. Las partículas de polvo forman cadenas a lo largo de las líneas de flujo de campo magnético y se acoplan al disco sin deslizamiento de la carcasa. El torque se controla mediante la variación de la corriente hacia la bobina y el dispositivo se deslizará cuando el torque aplicado exceda el valor de la corriente de la bobina.
lo cual proporciona una tensión constante. Este, no tiene por segundo los embragues y frenos de hidrólisis mecánica, magnética, disculpen, no tienen contacto mecánico entre los elementos giratorios, por lo tanto, su fricción es igual a cero. Cuando se desactiva el rotor llamado también tasa de arrastre, se impulsa o frena a lo largo del campo magnético creado por el cambio de la bobina o un imán. Esto depende si es un freno, si va a funcionar como un freno o como un embrague. Y por último, el embrague de remolino de corriente son similares en su construcción a los dispositivos en histéresis, en que no tienen contacto mecánico entre el rotor y el polo. La bobina crea un remolino de corriente que acoplan magnéticamente el embrague. Siempre hay algún tipo de deslizamiento en dicho embrague, ya que debe haber movimiento relativo entre el rotor y el polo para generar un remolino de corrientes que suministran la fuerza de acoplamiento. De modo que que un freno de remolino corriente no puede mantener una carga constante, tan solo la reduce de una velocidad a otra. Una de las ventajas de los embragues y frenos que funcionan con magnetismo son la ausencia de roce o roce muy mínimo. Aquí a la izquierda tenemos un embrague por fricción operado magnéticamente y a la derecha tenemos un embrague por histéresis con sus partes especificadas ahí. Y por último tenemos el acoplamiento por fluidos. Este es muy común como de manera en conjunta con otro tipo de embrague en las cajas automáticas de los vehículos. Transmite el torque a través de un fluido, generalmente un aceite, un impulsor con un conjunto de aspas giratorias con el eje de entrada e imparte el movimiento angular al aceite que lo rodea. Una turbina o rodete con aspas similares se coloca en el eje de salida y gira por el impulso de aceite que se mueve sobre ella. Y aquí en la imagen podemos ver sus partes. Aquí en esta otra imagen podemos, lo mismo que hemos dicho, de una manera más desenglosada y con más variantes de cada uno de los tipos de embragues. Como vemos aquí están los 4 métodos de cómo funcionan: mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico o automático. Y aquí está lo que ya dijimos previamente con sus diferentes variaciones. ¿Ok? Los materiales para embragues y frenos. Los materiales para las piezas estructurales de embragues y frenos generalmente están hechas de hierro o acero fundidos. También cabe mencionar que actualmente se está investigando nuevos materiales y lo que son en la industria deportiva, automóvil deportiva y en la industria aeroespacial se utilizan también embragues, frenos, lo que serían carbocerámicos o cerámicos, que absorben mucho menos calor y lo disipan de una manera mucho más fácil. Las superficies de fricción normalmente están recubiertas con un material que tiene un buen coeficiente de fricción, así como la superficie de resistencia a la compresión y resistencia a la temperatura para aplicación. La fibra de asbesto alguna fue el principal ingrediente, o el más común, en los recubrimientos de los embragues, pero debido a que puede ser cancerígeno en muchas áreas, muchas aplicaciones, ya no se utiliza. Los forros de los materiales moldeados, tejidos sintetizados o sólidos, los recubrimientos moldeados por lo general llevan resinas de polímeros para unir alguna variedad de rellenos de materiales de polvo fibrosos. Algunas veces se agregan pedazos de latón o zinc con la finalidad de mejorar la conducción de calor y la resistencia al desgaste, así como para reducir la estriación de los tambores y discos. Ok, aquí vamos a hablar sobre los embragues de discos. El embrague de discos es más sencillo, que consiste en 2 discos. Uno forrado con un material de alta fricción, presionado axialmente con una fuerza normal para generar la fuerza de fricción necesaria que permite el torque. Un embrague flexible puede estar más cerca de la condición de presión uniforme cuando está nuevo, aunque tiende hacia una condición de desgaste uniforme con el uso. El embrague rígido se aproximará más rápidamente a la condición de desgaste uniforme con el uso. Aquí a la derecha podemos ver, como decimos, son 2 discos que se presionan entre sí con una superficie abrasiva o de alta fricción. Y también tenemos 2 casos: cuando la presión es uniforme y cuando el desgaste es uniforme, como ya pudimos decir. Si el desgaste es uniforme,
Después que se produce el desgaste inicial hasta llegar a un punto donde el desgaste es uniforme, el desgaste axial se expresa de la siguiente manera. Vamos aquí en pantalla. Donde P y V varían según la posición en la superficie de rozamiento. Sin embargo, según la definición tenemos que P por V es igual constante, igual a C1, PRV igual a C2. Y llegamos a esta relación que tenemos aquí abajo. Sin embargo, para la ecuación de la fuerza normal y la ecuación del par de torsión, donde tenemos dos ecuaciones donde uno puede usar la que más le convenga, sea la primera o la segunda. Ahora, si la presión es uniforme, cuando la presión es uniforme sobre el área de disco, una suposición, la fuerza de accionamiento F es producto del área de la presión. Aquí tenemos, si el torque es máximo, tenemos que el diámetro interior entre el diámetro exterior es igual a 0,577. 0,577. Y tenemos igualmente una ecuación de la fuerza normal y otra ecuación para el par de torsión. Tenemos dos, donde uno puede usar la que más le convenga en ese caso. Ahora, los frenos de discos. No existe una diferencia fundamental entre un embrague y un freno de disco. La ecuación de los embragues de disco también se aplica para los frenos de disco. Como definición, podemos decir que en un sistema de frenado usado normalmente para ruedas de vehículo, en el cual una parte del móvil, el disco, solidario con una rueda que gira o el eje que gire, es sometido a rozamiento de una de las superficies de alto coeficiente de fricción, las pastillas de freno, que ejercen sobre ellos una fuerza suficiente para poder transformar toda o parte de la energía cinética del vehículo en movimiento, en calor, hasta detenerlo o reducir su velocidad, según sea el caso. Aquí podemos ver abajo lo que sean unas pinzas, numerosas muy comunes en las bicicletas. Y aquí a la derecha podemos ver más o menos cómo sería el funcionamiento de un freno de disco de un vehículo Chrysler. Ok, aquí tenemos también dos condiciones iguales, cuando hay desgaste uniforme y cuando hay presión uniforme. Si el desgaste es uniforme, tenemos aquí que la fuerza de acción sería esta fórmula que tenemos acá, la coordenada de la ubicación de la fuerza, tenemos esto de aquí, el radio equivalente sería esta, y el par de torsión. Por otro lado, si la presión es uniforme, tenemos que la fuerza de acción es esta, la coordenada de la ubicación de la fuerza sería esta, el radio equivalente y el par de torsión. Ok, ahora, embrague y frenos de tambor. Eso era muy común utilizado antes en la industria automotriz, porque es mucho más económico fabricarlo. Bueno, aún se siguen haciendo en los modelos de vehículos de entrada de una marca, ya que son muy económicos y eficientes. Este sistema aplica el material de fricción sobre la circunferencia de un cilindro, como podemos ver aquí. Este sería el cilindro, ya sea interna o externa o de ambos modos. Suelen utilizarse más comúnmente como frenos, en especial para automóviles. La pieza donde va ubicado el material de fricción se llama zapata, que sería este de aquí. Bueno, estas dos en este caso, generalmente vienen de pares. Del freno, por otro lado, la parte con la que hace fricción se conoce como tambor de freno. Como ya mencioné, sería esta aquí. Aquí podemos ver la instalación de un freno de tambor en un vehículo, con sus dos zapatas, aquí. Y la circunferencia sería el tambor. Ok, aquí tenemos dos condiciones que a su vez se dividen en dos condiciones. Dijimos anteriormente que la presión, el contacto de la zapata con el tambor de freno se puede hacer interior o exteriormente. Ok, si la zapata está en el interior, siendo el tambor de freno, y aquí está la zapata. Podemos clasificarlo en zapatas autoenergizantes de rotación horaria y zapatas no autoenergizantes de rotación antihoraria. A la hora del T es prácticamente lo mismo, lo que sí cambia hay una diferencia en ecuaciones. Para las zapatas autoenergizantes tenemos el momento por la fricción, el momento de la fricción, el momento de la fuerza normal, el par de torsión aplicado en la zapata de frenado y las reacciones del pasador. Estas son las ecuaciones que van a cambiar. Generalmente la reacción de X, la reacción de Y y la fuerza resultante, siendo esta y esta. Como podemos ver, son prácticamente iguales. Las ecuaciones de momento por fricción,
la ecuación de momento de la fuerza normal y el par de torsión en las zapatas no energizantes son iguales a las energizantes, igual que las reacciones en el pasador y tanto A como de B. Lo que sí cambiaron fueron los signos en Rx, Ry y en F. Por otro lado, la otra condición son cuando el freno del tambor con zapata externa, siendo aquí el tambor, aquí está la zapata, ubicada de manera externa. En este caso, es prácticamente lo mismo al caso anterior. Lo podemos clasificar también en zapatas autoenergizantes de rotación horaria o zapatas no autoenergizantes, rotación antihoraria. Nuevamente tenemos las ecuaciones del momento por fricción, momento de la fuerza normal y el par de torsión son prácticamente iguales. Bueno, son iguales, literalmente. Y las reacciones en el pasador, tanto A como B, son iguales. Lo que sí cambia son las reacciones en X, en Y y en la fuerza. En las autoenergizantes y en las no energizantes, en el mismo caso, la gran variación se encuentra en el Rx, Ry y en F. Bien, nota de las ecuaciones anteriores, siendo F, minúscula, el factor de fricción. Θ1 es el ángulo con respecto al pasador donde empieza la almohadilla de fricción. θ2 es el ángulo respecto al pasador donde termina la almohadilla de fricción. R será el radio del tambor, A será la distancia del pasador del origen, el radio por así decirlo. B es el ancho de cara de la almohadilla y C es la distancia entre el pasador y el punto de aplicación de la fuerza. Ok. Ahora tenemos los frenos y embrague y frenos de banda. Se emplean en excavadoras de potencia y en malecates y en otros tipos de maquinaria. Consiste básicamente en una cinta flexible estacionaria que se tensa alrededor de un cilindro solidario al eje cuya velocidad se pretende modificar, siendo esta causada por la fricción entre la cinta y el tambor. Debido a la fricción y rotación del tambor, la fuerza de accionamiento P2 es menor a la reacción del pasador P1. Cuando el elemento de la banda de longitud angular D está en equilibrio ante la acción de la fuerza que se demuestra en la figura, al sumar esta fuerza en dirección vertical se tiene que P1 en función de la máxima presión de la banda y el diámetro D del cilindro, de la relación entre P1 y P2 mediante el coeficiente de fricción y el ángulo de separación en radianes, que hay que mencionar que tiene el ángulo hay que ingresarlo en radianes. Y por último, el torque es determinado entre la diferencia entre la reacción y la fuerza accionante por el radio de tambor. Ok, ahora vamos con los ejemplos. El primer ejemplo dice así: se tiene un freno de tambor interno de diámetro interno de 355 milímetros, una dimensión A de 155 milímetros, contiene unas zapatas con un ancho de cara B igual a 55 milímetros y ambas accionan mediante una fuerza de 2 kilonewtons. El coeficiente medio de fricción es de 0,3. Nos piden calcular la presión máxima y en qué zapato ocurre, y 2, el par de torsor de frenado individual y el total en el proceso. Aquí tenemos los datos que nos acaban de dar y tenemos que hacer una suposición, siendo este más o menos nuestro esquema de lo que vamos a hacer. Tenemos que, suponiendo o considerando que el movimiento del sistema es hacia la derecha, tenemos que θ1 es menor que pi medio y es menor que θ2. Por lo tanto, podemos decir que la presión máxima es a θa igual a 90 grados, y de manera para simplificar los cálculos, como habíamos visto en la fórmula anteriormente, seno de θa, en este caso seno de 90, es igual a 1. Ok, para la primera parte, primero tenemos que calcular el momento por fricción y el momento de la fuerza normal del sistema. Aquí tenemos la fórmula. Ya omitiendo o simplificando la parte del seno de θa, no tenemos estas dos fórmulas aquí. Lo que tenemos que hacer es integrar y colocar los valores, sustituir los valores que nos dieron de los datos. Entonces, ya integrando y reintegrando y sustituyendo valores, tenemos que esta relación aquí, que nos quedaría el momento en relación con la presión. Por otro lado, tenemos las ecuaciones de fuerza, de aquí, donde el valor de C lo podemos hallar de la siguiente relación, que sea 2A coseno de θ1, en este caso nos da 0,26 metros. Despejando el valor, tenemos que
o sea, los valores de PA y PB de la presión en esta ecuación nos daría y ya con este valor de aquí, lo que hacemos es sustituir, despejar y nos daría que la presión 1 nos daría 430.000 pascales y la presión 2 serían aproximadamente 220.000 pascales, siendo la presión 1 de la zapata de la derecha y la presión 2 de la zapata de la izquierda, siendo la presión mayor en la zapata de la derecha, la presión 1. Muy bien, para la parte 2 hay que calcular el par del torsor, viene dado por esta ecuación. Nuevamente aquí simplificamos con el seno de teta que es igual a 90 grados. Entonces, sustituyendo el valor de PA, tanto de la zapata 1 de la zapata 2, nos tenemos que del torsor 1 y torsor 2, siendo el torsor de la zapata derecha de 1722,15 newtons por metro, siendo este el mayor. Para finalizar, tenemos que calcular el torque total del sistema, el par total del sistema. Sería la sumatoria de los torques. Entonces, sumamos estos dos torques de aquí, como podemos ver acá, y nos daría que sean 2602,199 newton metros. Y este sea el resultado final. De la pregunta inicial, ya calculamos la presión máxima y en qué zapato ocurre, que ya sabemos que es en la zapata de la derecha, y el par torsor y el individual de cada zapata y el total. Ok, segundo ejemplo. Se tiene que la presión máxima de la interfaz de la banda de freno es 700 kPa. Un tambor de 400 milímetros de diámetro, el ancho de la banda es de 30 milímetros, el coeficiente de fricción es de 0,3 y el ángulo de cobertura es de 270 grados. Calcular la tensión de la banda y la capacidad de par de torsión. Aquí tenemos la figura con el ejemplo que queremos buscar, va en este sentido. Aquí hay 270 grados. Tenemos aquí los datos de los que nos dieron. Obviamente, como vimos aquí en la fórmula, donde tenemos que usar el ángulo tiene que estar en radianes, como podemos ver aquí. 270 grados sería, sería aproximadamente 1,5 pi. O 3 pi medio. Primero que nada, calculamos P1 sustituyendo los valores en la ecuación. Ya que está directo, tenemos todo lo demás. Y nos da 4,2 kilopascales. Despejamos P2 de la siguiente ecuación, de esta de acá, y ingresamos los valores y nos daría que sería 1,0216 kilopascales. P2, ¿no? Y por último, calculamos el par de torsor, en este caso con P1 y P2 ya hallados, y también tenemos el diámetro. Lo que hacemos es sustituir los valores y nos daría 0,63568 newton metros. Y con eso murió el ejercicio. Es algo sencillo. Y por último, tenemos el ejemplo número 3. Un Rosenberg GTS es un vehículo deportivo con un V12 de aspiración natural, el cual entrega 800 caballos de fuerza. Está hecho prácticamente completo por fibra de carbono reforzada con titanio y calza unos neumáticos Pirelli especiales en unos rines de 19 pulgadas de fibra de carbono, 21 pulgadas con el neumático. Freno de disco y un peso de 1200 kilogramos. Se desplaza en la autobahn a 100 km por hora. Se desea tener el vehículo en 10 segundos. Considerando que el coeficiente de rozamiento, μ, es igual a 0,50, la presión máxima admisible es de 1500 kilopascales, el ángulo de la zapata es 30 grados, el diámetro interior es un 70% menor que el interior, cabe destacar, calcula el diámetro exterior del frenado. Aquí tenemos el vehículo, la representación. Cabe destacar que es un vehículo ficticio. Los datos que nos dieron el problema, el tiempo, la velocidad, el peso, dr sería el diámetro exterior, el diámetro de la rueda, y rr sería el radio de la rueda. Μ, la presión, el ángulo y la relación entre el diámetro exterior y el diámetro interior. Ok, la solución. Primero, analizando el ejercicio, podemos decir que para poder tener el vehículo, el Rosenberg, los frenos tienen que disipar toda la energía cinética que lleva. Para ello tenemos que la energía cinética es igual a un medio del peso por la velocidad al cuadrado. Desplazando los valores, nos daría este valor de aquí, de 462.963,70 joules aproximadamente. El disco y la zapata tienen que disipar dicha energía. Y esta energía de disipación entre el disco y la zapata la podemos tener en la siguiente relación. Aquí donde
Integrando, nos daría esta expresión de aquí en función del torque, la velocidad angular, la aceleración angular y el tiempo. La velocidad angular la calculamos aquí con la velocidad del vehículo y el radio de la rueda. Nos daría esta de aquí. La aceleración angular sería esa velocidad angular dividida entre el tiempo y nos daría esta de aquí. Ok, ahora para el torque tenemos lo siguiente. Este trocito de pizza que tenemos acá, aquí tenemos la relación entre el tita y de tita y r y de r. De esa relación tenemos esta integral de aquí. Resolviendo esa integral nos quedaría esta en función de aquí. De mu, p, el ángulo y los diámetros. Sin embargo, como tenemos dos zapatas, multiplicamos esta ecuación por 2 y nos daría esta de aquí. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores que tenemos en esta ecuación y nos quedaría esta ecuación de aquí en función del torque y del diámetro exterior. Por otro lado, de la ecuación de energía entre el disco y la zapata, lo que hicimos aquí fue sustituir los valores de la velocidad angular, el tiempo y la aceleración angular y nos queda en función entre nos queda una ecuación en función de la energía del disco y la zapata y el torque. Entonces lo que hacemos es el torque que hallamos acá, lo metemos en la ecuación del disco de la zapata, de energía del disco de la zapata, y quedaría una función totalmente de... ¡Ay, Dios! ¿Ok? Nos queda en función de la energía y del diámetro. Entonces, para finalizar, lo que hacemos es lo siguiente. Para finalizar, como tenemos dos contactos por rueda y 4 ruedas, tenemos que multiplicar la ecuación por 2 y por 4. O sea, multiplicarla por 8. Nos daría esto de aquí. ¡Ay, papá! Entonces, lo que hacemos al final, ya con este valor de aquí, igualamos la ecuación de la energía cinética que tenemos que disipar con la energía que disipación entre el disco y la zapata. Y despejamos el valor de D. Y ese valor da aproximadamente 17,2898 centímetros. Y eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado.